El olor a flores marchitas y cera caliente se pegaba al aire de la capilla ardiente. Yo, Yara, estaba de pie, con un vestido negro que me quedaba demasiado grande, o quizás era yo la que se había encogido. Al otro lado del ataúd, Ramón, mi padrastro, se ajustaba el nudo de la corbata sin apartar la vista de su reloj. Mi hermana, Sofía, sollozaba con elegancia en el hombro de su novio, cada gemido perfectamente cronometrado. Yo no lloraba. Se me había secado todo por dentro. El silencio incómodo fue interrumpido por los pasos de un hombre con un maletín. Antonio, el abogado. Tenía esa cara de funcionario hastiado que solo aparece en los peores momentos. Mis más sentidas condolencias, dijo, con una voz que no transmitía ningún sentimiento. Doña Elena fue muy clara en sus deseos. Será breve. Ramón se irguió. Sofía dejó de llorar de golpe. Yo solo apreté los puños dentro de los bolsillos. Antonio desplegó un documento. Dejo mis bienes terrenales de la siguiente manera. A mi esposo, Ramón Vargas, le corresponden íntegramente los fondos de la cuenta de ahorros número E79-0049, las cifras que siguieron se perdieron en un zumbido. Solo vi la sonrisa tensa, rápida como un latigazo, que le cruzó la cara a Ramón. El dinero. Siempre el dinero. El abogado tosió. La propiedad del piso en el barrio de Triana, con todos sus enseres, pasa a mi hija, Sofía Millán. Sofía emitió un pequeño grito, esta vez de alivio genuino. Sus ojos brillaron. No me miró. Nadie me miraba a mí. Antonio hizo una pausa, incómodo. Sus ojos me buscaron por fin. A mi hija, Yara Millán, le dejo un documento de deuda. Un murmullo recorrió el pequeño grupo. Sentí todas las miradas clavándose en mi espalda, como alfileres. Es un pagaré. Una deuda de 50.000 euros contraída con don Álvaro Rojas, propietario de la bodega Rojas, con fecha del 12 de enero de 2025. La heredera asume la obligación de saldar esta deuda. El silencio fue absoluto. Luego, Ramón se aclaró la garganta. Bueno, ya está. Todo en orden. Se acercó, no a mí, sino al abogado, para estrecharle la mano. Sofía se enjugó una lágrima inexistente. Yo no me movía. 50.000. Una fortuna. ¿Por qué? Mamá nunca mencionó deudas. Y menos con ese nombre. Álvaro Rojas. Un fantasma de su pasado, un nombre que pronunciaba en voz baja y cambiando de tema. Antonio se acercó y me puso un papel doblado en la mano. Era frío. Lo siento, Yara, murmuró, y se fue. Fue entonces cuando Ramón y Sofía se plantaron delante de mí. Mi hermana no podía sostener mi mirada. Ramón, en cambio, lo hizo. Yara, hija, dijo, con esa voz falsamente cansada que usaba para dar órdenes. Esto es lo que hay. Tu madre quiso así. A mí me toca el dinero, a tu hermana la casa, y a ti te toca la deuda. Es justo. ¿Justo? La palabra me salió como un susurro ronco. Sofía encontró por fin la voz, aguda, defensiva. Mamá lo decidió, vas a cuestionar su última voluntad. El piso necesita muchos arreglos, ya sabes. Y Ramón tiene sus necesidades. Ramón asintió, grave, como si cargara con el peso del mundo. Yo, no tengo 50.000 euros, dije, sintiendo como el papel me quemaba la piel. Ramón puso una mano en mi hombro, un gesto que no era de consuelo, sino de contención. Ese es tu asunto, niña. La deuda es tuya. El pagaré tiene tu nombre. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me haría esto mamá? Se miraron entre ellos, un intercambio rápido, cargado de algo que no supe descifrar. ¿Quién sabe lo que pasaba por la cabeza de tu madre al final?, dijo Ramón, soltándome. Cosas de la enfermedad, supongo. Ven, Sofía, tenemos que hablar con el director de la funeraria. Se dieron la vuelta y se alejaron, dejándome sola frente al ataúd de mi madre. El vacío dentro de mí se llenó de repente con una oleada de rabia y una confusión absoluta. 50.000 euros. Álvaro Rojas. Saqué el pagaré.
Estaba firmado por mi madre con una letra temblorosa, la fecha clara como una herida, 12 de enero. El día que le dieron el diagnóstico. El mismo día. ¿Qué demonios había pasado? Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo. No era una herencia. Era una carga. Un misterio. O una maldición. Al salir de la capilla, la luz de la tarde en Sevilla me cegó. Ramón y Sofía ya se iban en el coche de él, sin mirar atrás. Me quedé en la acera, con mi vestido negro y mi deuda. Tenía que ir a ver a Álvaro Rojas. Tenía que saber por qué mi madre le debía tanto dinero el día que su mundo se desmoronó. ¿Y por qué, Dios, por qué me había dejado a mí, la hija pequeña, la olvidada, pagando el pato? Comencé a caminar, sin rumbo. El peso del pagaré en mi bolsillo era lo único real. La deuda era mía. Y antes de ahogarme en ella, necesitaba saber de qué estaba hecha. El papel ardía en mi bolsillo. 50.000 euros. Una semana después del funeral, la cifra aún resonaba en mi cabeza, mezclada con el silencio de Ramón y Sofía. Se habían mudado a la casa de Triana. Yo seguía en mi pequeño piso de alquiler en Nervión, con mi trabajo de diseñadora gráfica mal pagada y el fantasma de la deuda. Tenía que enfrentarlo. Busqué la dirección de la bodega Rojas. Estaba en el Aljarafe, en las afueras. Un lugar con renombre, según recordaba vagamente. Mamá nunca quiso hablar de él. Un asunto del pasado, Yara. Nada importante. Pero 50.000 euros no eran nada. Tomé el autobús. El paisaje se volvió de viñedos. La bodega era una construcción de piedra blanca, grande, imponente. Olía a tierra húmeda y madera. Un cartel de "cerrado al público" colgaba de la puerta principal. Toqué el timbre de una entrada lateral. Pasaron unos minutos. La abrió un hombre alto, de unos 60 años, pelo entrecano y una mirada tan cansada como la mía. Llevaba unos vaqueros manchados y una camisa a cuadros. No parecía un hombre de negocios próspero. Sí. Su voz era áspera. Buenos días. Busco a don Álvaro Rojas. Con él habla. ¿Quién es usted? Sus ojos me escudriñaron, sin reconocimiento. Soy Yara Millán. Hija de Elena Millán. Vi como algo se tensaba en su mandíbula. Un parpadeo rápido. No era sorpresa. Era incomodidad. Quizá incluso fastidio. Elena, murmuró. Hizo un gesto vago con la mano. Pase. Pero será breve. Estoy ocupado. Me hizo pasar a una oficina desordenada, llena de papeles, catálogos y muestras de botellas. No ofreció asiento. Se apoyó contra el escritorio, cruzando los brazos. Mi madre falleció hace una semana, comencé, sacando el pagaré. Lo desdoblé y lo puse sobre el desorden de su mesa. En su testamento, me dejó esto. Una deuda con usted. Álvaro Rojas ni siquiera miró el papel. Clavó sus ojos en los míos. Ya lo sé. Me llegó el aviso del notario. Antonio. Un pesado. Su tono era frío, distante. 50.000 euros. Con intereses, serían 53.700. Pero no cobro intereses a los muertos. Su frialdad me dio valor. ¿Por qué? ¿Por qué le debía tanto dinero mi madre? Eso es asunto entre ella y yo. Un préstamo. Un negocio. La respuesta era automática, ensayada. ¿Un negocio? ¿Qué tipo de negocio? Insistí. Mi madre era administrativa en una clínica. No tenía negocios con bodegas. Él soltó un bufido. La gente tiene negocios de muchos tipos, niña. Tu madre necesitaba dinero. Yo se lo presté. Punto. Fue un acuerdo entre adultos. El pagaré es legal. La fecha está clara. Por primera vez, señaló el documento con un dedo calloso. 12 de enero de 2025. La fecha, dije, conteniendo la emoción. Es el día que le diagnosticaron el cáncer. ¿Qué tipo de negocio se hace el día que te dan una noticia así?
Álvaro Rojas se quedó inmóvil. Su mirada se volvió peligrosa. Una sombra pasó por sus ojos. No sé de qué me hablas. Ella afirmó. Yo tenía el dinero. Fin de la historia. Ahora, si no vas a pagar, habla con mi abogado. Pero no tengo tiempo para interrogatorios. Se levantó, señalando la puerta. La entrevista había terminado. Había algo más. Algo que ocultaba. Coger el pagaré me costó un esfuerzo. Mis dedos temblaban. ¿Cómo puedo pagarle? No tengo ese dinero, dije, ya en la puerta. Él se encogió de hombros. Habla con un banco. Pide un préstamo. No es mi problema. El pagaré prescribe, pero no tan pronto. Tienes tiempo, aunque no mucho. Su sonrisa era amarga. Lamento tu pérdida, Yara. De verdad. Pero los negocios son los negocios. Salí a la luz del sol, sintiéndome más perdida que antes. Su actitud no era la de un acreedor ansioso. Era la de alguien que quería alejarse de algo. O de alguien. Y la fecha. Siempre esa fecha. El autobús de vuelta a Sevilla tardaba. Decidí caminar hasta la parada siguiente, necesitaba aire. Pasé por un pequeño café junto a la carretera. Y entonces, a través del cristal, los vi. En una mesa interior, de espaldas a la ventana, estaba Sofía. Mi hermana. Llevaba unas gafas de sol enormes, pero la reconocería en cualquier parte. Y enfrente de ella, inclinado sobre la mesa, hablando con intensidad, estaba Álvaro Rojas. Me quedé congelada. ¿Qué hacía Sofía aquí? ¿Cómo era posible? Ella debía estar en Triana, ocupada con sus reparaciones. Álvaro hablaba. Sofía asentía, nerviosa. Luego, miró hacia los lados, como asegurándose de no ser vista. Abrió su bolso, sacó un sobre marrón grueso y se lo deslizó a Álvaro por debajo de la mesa. Él lo cogió con rapidez, sin mirarlo, y lo guardó dentro de su chaqueta. La sangre me rugió en los oídos. Un sobre. Dinero. ¿Le estaba pagando ella? ¿Por qué? Álvaro dijo algo más, se levantó y salió del café por la puerta trasera, sin mirar atrás. Sofía se quedó sentada un momento, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Parecía al borde de las lágrimas. Luego, pagó la cuenta y salió por la puerta principal, caminando rápido hacia donde estaba aparcado su coche nuevo, un pequeño utilitario brillante. No me vio. Yo estaba escondida tras una furgoneta, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No era solo una deuda. Era una mentira. Sofía y Álvaro se conocían. Se veían a escondidas. Y había dinero de por medio. Caminé de vuelta a la parada, la mente en blanco. El autobús llegó, me subí. Las casas blancas de Sevilla aparecieron a lo lejos, pero ya no me sentía en casa. Me sentía en medio de un territorio extraño, lleno de señales falsas. Sofía tenía la casa. Ramón tenía el dinero. Y yo tenía una deuda que era claramente algo más. ¿Qué había en ese sobre? ¿Un pago a cuenta? ¿Un soborno? ¿Por qué Sofía le daría dinero al hombre al que yo debía pagar? Llegué a mi piso. La oscuridad era un alivio. Saqué el pagaré otra vez. La firma temblorosa de mi madre. El día del diagnóstico. La fría recepción de Álvaro. La imagen de Sofía deslizando ese sobre. No. No iba a pagar. No todavía. Primero tenía que saber. Tenía que saber que había comprado mi madre con esos 50.000 euros el día que su mundo se acababa. Y porque mi hermana y el acreedor actuaban como cómplices. La deuda era mía. Pero la verdad, esa tendría que arrebatársela a alguien. La casa de Triana olía a pintura fresca y a abandono. Sofía había cambiado la cerradura, pero la llave vieja que guardaba de cuando cuidaba a mamá aún funcionaba en la puerta trasera, la que daba al patio pequeño. Ramón había vendido casi todo lo de valor en una semana. Solo quedaban muebles viejos y cajas apiladas en el salón, esperando a que los llevaran a la basura o a un trastero.
No había venido a robar. Había venido a buscar respuestas. Si mi madre había contraído una deuda enorme el día más negro de su vida, quizás había dejado alguna pista, algo que Ramón y Sofía, en su prisa por repartirse el botín, hubieran pasado por alto. Subí al ático, un espacio polvoriento y lleno de telarañas donde guardábamos los trastos de la infancia. Allí, en un rincón, encontré la vieja maleta de cuero de mamá. La que siempre decía que contenía cosas sin importancia. Ramón debió pensar lo mismo, porque ni siquiera la había abierto. Dentro, bajo un chal descolorido y unas fotos viejas, encontré un fajo de papeles atados con una cinta. No eran contratos. Eran recibos, facturas antiguas. Y muchos llevaban un membrete familiar, Bodega Rojas. Álvaro Rojas, propietario. Mis manos temblaron al pasar las páginas. No eran de hace un año. Eran de hace 28, 29 años. Facturas por uva, por transporte, por corchos. Y en muchas, en el campo de notas, una letra minúscula, E, y un número, como un código. ¿Había trabajado mamá allí? Nunca lo mencionó. Siempre dijo que su primer trabajo fue en la clínica. Pero aquí estaba la prueba, una conexión antigua, constante. Hasta que, abruptamente, las facturas se detuvieron. La última era de julio de 1997. Un mes después, según mi propia partida de nacimiento, yo había nacido. El corazón me dio un vuelco. No era solo una deuda. Era un hilo que se enredaba en el pasado más lejano de mi madre. Y en el mío. Necesitaba hablar con alguien que la hubiera conocido entonces. Bajé las escaleras, la maleta en la mano, cuando oí una voz en la puerta principal. «Yara, ¿eres tú, niña?» Era Carmen, la vecina de toda la vida. Una mujer menuda y afilada como un pájaro, que lo sabía todo de todo el mundo. Había visto luz y había venido a fisgonear. «Hola, Carmen». Solo, recogía unas cosas de mamá. Me miró con sus ojillos brillantes, luego a la maleta. «Sí, claro. Qué pena lo de Elena. Y qué lío con la herencia, ¿no? Todo el barrio habla». Su tono era jugoso, esperando confidencias. ¿Hablan?, pregunté, intentando sonar neutra. Claro. A Ramón dándole a la lotería con el dinero, y a Sofía pavoneándose con su casa nueva, y a ti, pobrecita, con ese lío de la deuda. Hizo una pausa dramática. Con ese hombre. Álvaro Rojas. El nombre, en su boca, sonaba a escándalo antiguo. ¿Lo conocía, Carmen, a don Álvaro? Se acercó, bajando la voz aunque no había nadie más. ¿Conocerlo? Tu madre, Dios la tenga en su gloria, trabajó para él. Muchos años. Antes de que tú nacieras, claro. En la oficina de la bodega. Era muy joven, Elena. Muy guapa. Sus ojos se nublaron de nostalgia maliciosa. Y él, pues un hombre hecho y derecho, con problemas en casa, dicen. Bueno, luego ella dejó el trabajo de repente. Y poco después, se casó con Ramón, que acababa de enviudar. Todo muy rápido. Carmen chasqueó la lengua. La vida, hija, da muchas vueltas. La insinuación flotaba en el aire, pesada y venenosa. ¿Qué quiere decir, Carmen? Nada, nada. Cosas viejas. Pero ese pagaré, ¿verdad que es de una cantidad grande? A lo mejor no es solo un préstamo, ¿sabes? A lo mejor es una cuenta pendiente. De otro tipo. Me guiñó un ojo, como si compartiéramos un secreto. Sentí un asco repentino. Mi madre era una mujer honrada, dije, con más firmeza de la que sentía. Oh, por supuesto. Nadie dice lo contrario. Pero los hombres, y el dinero, enredan todo. Carmen se arregló el delantal. Bueno, me voy. Cuídate, Yara. Y oye, ten cuidado con ese asunto. Algunos fantasmas es mejor no despertarlos. Se fue, dejando sus palabras envenenando el aire. Fantasmas. Cuentas pendientes. 1997, yo naciendo. Mamá dejando su trabajo.
casándose con Ramón a toda prisa. Salí de la casa sintiéndome sucia. Llevé la maleta a mi piso y vacié los papeles sobre la mesa. Los recibos, las facturas. Y al fondo, una libreta pequeña, de tapas negras. Un diario de contabilidad doméstica de los primeros años de mamá con Ramón. Anotaciones escuetas, luz, comida, farmacia. Y luego, en varias páginas, unas iniciales, AR, y cantidades. Sumas importantes, sobre todo los primeros años. Luego, se espaciaron. La última anotación junto a las iniciales era de hacía 5 años. Una cantidad menor. 3.000 euros. Y una palabra, final. No era una deuda. Era una manutención. Un pago regular. La idea se abrió paso en mi mente como un rayo de hielo. ¿Pagaba Álvaro Rojas algo a mi madre? ¿O era ella quien le pagaba a él? Los recibos antiguos demostraban una relación comercial. Y luego, personal. Esa noche, no pude dormir. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a Ramón. No podía más. Fui a la casa de Triana a la hora del almuerzo. Lo encontré en el salón vacío, bebiendo vino directamente de la botella, rodeado de cajas sin deshacer. ¿Qué quieres?, gruñó al verme. Sus ojos estaban vidriosos. Quiero saber qué pasó entre mamá y Álvaro Rojas. Se rió, un sonido seco y desagradable. ¿Otra vez con eso? Ya te dije. Un préstamo. Una tontería. Encontré facturas viejas. De cuando ella trabajaba para él. Hasta 1997. La sonrisa se borró de su cara. ¿Y qué? Mucha gente trabaja. Carmen, la vecina, me dijo cosas. Esa vieja chismosa, estalló, poniéndose de pie. La botella osciló peligrosamente en su mano. No tienes idea de nada. Déjalo estar, Yara. Paga la deuda si puedes y olvídate. ¿Por qué? ¿Qué ocultáis? ¿Por qué Sofía le daba un sobre a Álvaro Rojas en un café? Ramón se quedó petrificado. El color se le fue de la cara. La borrachera pareció despejarse un instante, dejando al descubierto un puro miedo. ¿Qué? ¿Qué has visto? No has visto nada, tu hermana no tiene nada que ver con esto. Pero tiene que ver, yo tengo que ver. Grité, todo mi miedo y mi rabia saliendo de golpe. ¿Qué soy para ti, Ramón? ¿Una molestia? ¿Un recordatorio de algo? ¿De quién? Él me miró entonces con un odio tan puro y frío que di un paso atrás. Vaciló, llevándose la botella a los labios. Tragó un largo sorbo. Cuando bajó la botella, su expresión había cambiado. Era cansada, derrotada, y llena de un rencor antiguo. Tú, murmuró, su voz espesa por el alcohol. Tú, con tus preguntas. Siempre igual. Igual que ella. Metiendo las narices donde no debes. Dando tumbos, se acercó un paso. Su aliento apestaba a vino barato. Te lo diré, ya que tanto quieres saber. Ese dinero, esa deuda, es el precio de un error. De un error que nunca debió ocurrir. ¿Qué error? Mi voz era un hilo. Sus ojos, nublados, se perdieron en algún punto sobre mi hombro. No me veía a mí. Veía algo del pasado. Algo que le atormentaba. Susurró, casi para sí mismo, las palabras que se quedarían grabadas a fuego en mi mente. El error fue que ese niño naciera. Ese niño nunca debió nacer. Luego, como si las palabras lo hubieran desinflado, se desplomó en un sillón, la cabeza cayendo sobre su pecho. Empezó a roncar. Yo me quedé de pie, helada. No, esa niña. Ese niño. Ese niño nunca debió nacer. Miré a Ramón, inconsciente, y luego a las paredes vacías de lo que había sido mi hogar. Ya no había duda. La deuda no era dinero. Era una vida. Mi vida. Y alguien, hace mucho tiempo, había decidido que no debería haber sucedido. Salí de la casa en silencio. Ahora tenía más preguntas, y todas eran peores. Tenía que encontrar a ese niño.
Tenía que saber por qué mi nacimiento era un error que valía 50.000 euros. Y por qué mi madre había firmado un pagaré para pagar por él el día que supo que se moría. La frase de Ramón resonaba en mi cabeza como un mal sonido. Ese niño nunca debió nacer. No podía ser yo. Pero, ¿entonces quién? ¿Qué niño? ¿Y qué tenía que ver con los 50.000 euros y conmigo? Pasé días en mi piso, rodeada de los papeles viejos de mamá. Los recibos de la bodega, su libreta de cuentas. AR. Las sumas. No podía ser una coincidencia. Álvaro Rojas y mi madre tenían una historia, y esa historia había costado dinero, regularmente, durante años. Hasta que se detuvo. Hasta el diagnóstico. Hasta el pagaré. Necesitaba saber más. Álvaro no me lo diría. Sofía mentía. Ramón estaba hundido en el resentimiento y la borrachera. Tenía que ir a la fuente, la bodega. No volví a la puerta principal. Esta vez, un sábado por la mañana, me mezclé con un pequeño grupo de turistas que hacían una visita guiada. Era una bodega bonita, bien cuidada, con barriles de roble y ese olor a vino añejo. Mientras el guía hablaba de variedades de uva, yo me despegué del grupo, fingiendo hacer una foto, y me colé por un pasillo que ponía oficinas, personal. No había nadie. Las oficinas modernas estaban vacías. Pero al fondo del pasillo había una puerta entreabierta que daba a un archivo. Estanterías llenas de carpetas polvorientas. Mi corazón latía con fuerza. Busqué fechas: 1996, 1997, 1998. Saqué una carpeta al azar, nóminas 1997. Las manos me temblaban al pasar las páginas. Y allí, en junio de 1997, encontré su nombre, Elena Millán. Departamento de Administración. Salario neto, 1.200 euros, había trabajado allí. Hasta julio. Luego, su nombre desaparecía. Fue despedida, o se fue. En agosto de 1997, no estaba. Cogí la carpeta de 1998, por si acaso. Nada. Pero luego, en los gastos varios, vi algo. Pagos a un proveedor llamado Suministros Díaz. Cantidades irregulares, pero una cada mes. 500 euros. 300 euros. 750 euros. Siempre en efectivo. Y una referencia: servicio externo, limpieza tanques. Me pareció raro. ¿Limpieza de tanques todos los meses, con cantidades tan variables? Miré otras carpetas. Los pagos a Suministros Díaz continuaban hasta hace 5 años. Luego se detenían. La misma fecha en la que las anotaciones de AR en la libreta de mamá cesaban. Un escalofrío me recorrió la espalda. Suministros Díaz no sonaba a nombre de empresa. Sonaba a nombre inventado. Saqué el móvil y empecé a tomar fotos de las páginas. No sabía muy bien por qué, pero sentía que era importante. Que era dinero que salía de la bodega de forma irregular. ¿Era ese el dinero que llegaba a mamá? ¿Eran los pagos de AR? De repente, oí pasos en el pasillo. Cerré la carpeta de un golpe y la guardé a prisa en su sitio. Me agaché detrás de una estantería. Los pasos se detuvieron en la puerta. Era Álvaro Rojas. No estaba de buen humor. ¿Qué hace aquí? Su voz era un rugido bajo. ¿Cómo se ha colado? Me levanté, intentando parecer calmada. La visita guiada, me perdí. No me mienta, dijo, entrando y cerrando la puerta a sus espaldas. Su mirada cayó sobre la estantería de donde había sacado la carpeta. No parecía alineada del todo. Usted está fisgoneando. Ya le dije que no quiero problemas. Yo tampoco quiero problemas, dije, encontrando valor de alguna parte. Solo quiero saber la verdad. Sobre mi madre. Sobre esos pagos a Suministros Díaz, punto. Su rostro palideció. Era un hombre orgulloso, y ver su secreto expuesto, incluso solo en parte, le golpeó. Eso no es asunto suyo. Son gastos de la bodega.
gastos de limpieza. Cada mes, durante años, con cantidades distintas. Y que pararon hace 5 años. Cuando mi madre dejó de anotar AR en su libreta. Se quedó quieto, mirándome. Parecía haber envejecido 10 años en un instante. La máscara del hombre de negocios duro se resquebrajó, dejando al descubierto algo más, miedo, y una fatiga enorme. Usted no sabe nada, Yara, dijo, y su voz ya no era áspera, solo cansada. Y es mejor que no sepa. Tengo una deuda de 50.000 euros con usted. Creo que tengo derecho a saber por qué. Hubo un largo silencio. Él miró por la ventana, hacia los viñedos. Luego, suspiró. Está bien, dijo, volviéndose. Olvidemos la deuda. Creí no haber oído bien. ¿Perdón? El pagaré. Lo rompo. La deuda desaparece. Usted no me debe nada. Hablaba rápido, como si quisiera deshacerse de las palabras. A condición de que me dé todo. Todos los papeles, recibos, libretas, cualquier cosa que su madre guardara relacionada conmigo o con la bodega. Y que deje de hacer preguntas. Para siempre. Me quedé atónita. 50.000 euros, borrados, a cambio de unos papeles viejos y mi silencio. Era una confesión. Esos papeles contenían algo importante. Algo que valía mucho más que 50.000 euros para él. ¿Qué hay en ellos que tanto le asusta?, pregunté, desafiante. No me asusta nada, dijo, pero su voz tembló ligeramente. Solo quiero paz. Y usted quiere librarse de la deuda. Es un buen trato. Tráigame todo lo que tenga. Mañana. Y acabemos con esto. Sin esperar respuesta, abrió la puerta y salió, dejándome sola en el archivo polvoriento, con la oferta envenenada flotando en el aire. No era un alivio. Era una trampa. Estaba segura. Si la deuda no era dinero, ¿qué era entonces? ¿Qué secreto tenía tanto valor? Esa noche, en mi piso, extendí todos los papeles sobre la mesa. La oferta de Álvaro era tentadora. Librarme de esa losa, pero también significaba enterrar la verdad de mi madre para siempre. Y ahora, con lo de ese niño, no podía. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Eran casi las 11. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era Sofía. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, y temblaba. Abrí. Ella entró sin decir una palabra. Se dejó caer en mi sofá, escondiendo la cara en las manos. Durante un minuto, solo se oyó su respiración entrecortada. Sofía, ¿qué pasa? Ella levantó la cabeza. Tenía la cara descompuesta por el llanto y algo más, pánico. Tienes que parar, Yara. Por favor, tienes que parar. ¿Parar qué? De investigar. De ir a la bodega, de hacer preguntas. Álvaro me ha llamado. Está furioso. Dice que has estado registrando sus archivos. ¿Y a ti qué te importa? Le espeté, toda mi rabia acumulada saliendo a la superficie. ¿Por qué estás tan metida en esto, Sofía? ¿Por qué le das sobres de dinero? ¿Qué te debe él? ¿O qué le debes tú? Ella rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran sollozos brutales, desgarrados. No le debo nada. Es al revés. Él nos debe a nosotros. A mamá. A ti. A mí. A todos. Me senté a su lado, fría como el hielo. Habla. O llamo a la policía ahora mismo y les cuento lo del sobre. Ella me miró, aterrorizada. No, no puedes. Arruinaría todo. Tragó saliva, luchando por formar las palabras. El dinero, los 50.000 euros. No era un préstamo para mamá. Ya lo sé. ¿Para qué era entonces? Sofía bajó la vista, avergonzada. Era, para Ramón. El nombre cayó entre nosotras como una piedra. ¿Qué? Ramón tiene problemas. De juego. Desde hace años. Deudas con gente peligrosa. Hace un año,
Lo agarraron muy fuerte. Le dijeron que si no pagaba, le rompían las piernas. Las palabras salían a borbotones ahora, como si al sacarlas se liberara de un peso enorme. Él vino, suplicando, llorando. Le rogó a mamá que le salvara. Que pidiera un préstamo. Pero mamá no tenía nada, la casa estaba hipotecada, sus ahorros, los había gastado él antes. Estaba desesperada. Una sensación de frío se extendió por mi estómago. ¿Y entonces? Entonces, ella fue a ver a Álvaro Rojas. Al único hombre que, según ella, tenía dinero y una razón para ayudarla. Sofía me miró, suplicando comprensión. No sé qué pasó entre ellos en el pasado, Yara, te lo juro. Pero él accedió. Le dio el dinero. 50.000. En efectivo. Como un préstamo privado. Pero mamá insistió en firmar un pagaré. Dijo que no quería caridad. Que era una deuda de honor. Todo encajaba. La fecha. El diagnóstico. Mamá, sabiendo que se moría, con el marido que había arruinado su vida acosado por deudas. Fue a pedirle ayuda al hombre que, fuera lo que fuera que hubiera entre ellos, tenía medios. Y firmó una deuda. Para salvar a Ramón. Pero, ¿por qué a mí? Mi voz sonó débil, quebrada. ¿Por qué me dejó a mí la deuda? ¿Por qué no a Ramón, el culpable? ¿O a ti? Sofía empezó a temblar violentamente. ¿Por qué? Porque el pagaré no era la única condición de Álvaro. Sus palabras eran casi un susurro. Él dio el dinero, pero a cambio, pidió algo. Quería certeza. Que el asunto entre él y mamá se cerrara para siempre. Que cualquier vínculo, cualquier reclamo futuro, quedara saldado. Dijo que el pagaré, con tu nombre como deudora, era la forma. Que si algo salía a la luz, la deuda caería sobre ti. Era una forma de asegurar el silencio. De todos. ¿El silencio sobre qué, Sofía? Le agarré del brazo. ¿Qué tenía que callar mamá? ¿Qué tiene que callar yo? No lo sé, gritó ella, liberándose. Te lo juro por Dios que no lo sé. Mamá nunca me lo dijo. Solo dijo que era algo muy viejo, muy doloroso. Que era el precio por haberme dado a mí una familia, un padre, aunque fuera Ramón. Lloraba sin control. Y yo la convencí. Fui yo, Yara. Ramón me dijo que si no convencía a mamá de que firmara, esos hombres nos harían daño a todos. Que perderíamos la casa. Yo tenía miedo. Le dije a mamá que lo hiciera. Que firmara. Que era la única salida. Ahí estaba. La traición completa. Mi hermana, a quien yo creía ambiciosa pero no malvada, había presionado a nuestra madre moribunda para que firmara una deuda que en realidad era un chantaje, y que me la dejara a mí como última garantía de silencio. El sobre, dije, con una calma mortal. El que le diste a Álvaro en el café. Sofía asintió, abatida. Era dinero de la venta de las joyas de mamá. Álvaro empezó a presionar después del funeral. Dijo que el acuerdo seguía vigente. Que esperaba nuestra discreción. Que una contribución para la bodega sería una buena muestra de fe. Ramón me obligó a llevárselo. Para calmarlo. Me levanté, alejándome de ella. No podía mirarla. El rencor me ahogaba. Sal de aquí, Sofía. Yara, por favor. Sal, y grité. Sal antes de que diga o haga algo de lo que me arrepienta. Ella se levantó, tambaleante, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Álvaro te ofreció cancelar la deuda, ¿verdad? A cambio de los papeles. No dije nada. Cógelo, Yara, susurró, con lágrimas en los ojos. Coge el trato. Él es peligroso cuando se asusta. Y ahora tiene miedo. Paga con los papeles y olvida todo esto. Por mamá. Por ti. Salió, cerrando la puerta suavemente. Me quedé sola, en medio de los papeles de mi madre. El préstamo era para pagar las deudas de juego de Ramón.
Un chantaje para comprar silencio sobre un secreto del pasado. Y mi hermana había sido cómplice. Álvaro Rojas quería los papeles. Quería borrar las pruebas. Pero ahora yo tenía una prueba mucho más valiosa, la confesión de Sofía. Y sabía que el secreto, lo que fuera, estaba relacionado con un niño. Un niño que nunca debió nacer. Cogí el pagaré. Ya no era solo una deuda. Era la llave. Y no iba a dársela a nadie. Los papeles estaban esparcidos sobre la mesa como piezas de un rompecabezas envenenado. La confesión de Sofía me había dado un marco, pero la imagen central seguía borrosa. ¿Qué secreto valía 50.000 euros de silencio? ¿Qué niño no debió nacer? Las palabras de Ramón resonaban, mezclándose con las facturas antiguas de la bodega y la fecha de mi nacimiento. Todo apuntaba a una verdad que mi mente se resistía a formular. Pero había una forma de empezar. Una pista tangible. Mi partida de nacimiento. La oficial, la que tenía en mi DNI. Pero tenía que haber más. Mamá era meticulosa. Guardaba todo. Registré de nuevo la maleta, cada bolsillo, cada doblez. Bajo el forro gastado, mis dedos encontraron un sobre pequeño, amarillento. Dentro, unos papeles doblados con cuidado. Uno era mi partida de nacimiento del registro civil. La otra, era un documento del hospital. Un informe de alta de maternidad. Del Hospital Virgen del Rocío. Fecha, 15 de agosto de 1997. Nombre de la madre, Elena Millán. Nombre del bebé, Yara. Todo en orden. Pero abajo, en el apartado de observaciones, había una anotación a mano, con una letra diferente, apretada: parto atendido por comadrona externa, doña Pilar Torres. Inscripción pospuesta. Y una firma ilegible. Inscripción pospuesta, ¿por qué? ¿Por qué un parto en un hospital sería atendido por una comadrona externa? Y la inscripción, la oficial, se hizo 2 semanas después. Recordé la libreta de mamá. Los primeros pagos a AR empezaron poco después de mi nacimiento. Un escalofrío me recorrió. Pilar Torres. Tenía un nombre. No era mucho, pero era algo. Internet me dio una dirección antigua en el barrio de Los Remedios. Una llamada desde un teléfono público, no quería que mi número apareciera en ningún sitio, confirmó que una Pilar Torres, jubilada, aún vivía allí. Dudé. Álvaro me había ofrecido la libertad a cambio de olvido. Sofía me había suplicado que lo aceptara. Pero esa palabra, pospuesta, quemaba en mi mente. Fui al día siguiente. Era un piso pequeño en un patio de vecinos, lleno de macetas. La mujer que abrió la puerta era menuda, de pelo blanco recogido en un moño, y ojos azules y despiertos que me escudriñaron de arriba abajo. Sí. Buenos días. ¿Es usted doña Pilar Torres, la comadrona? Lo fui, hace mucho. ¿Qué quiere? Su voz era clara, sin rastro de la confusión de la edad. Soy Yara Millán. Elena Millán era mi madre. Vi un destello de reconocimiento, rápido como un relámpago, seguido de una cautela inmediata. Sus ojos se entornaron. Elena. Sí. Hace mucho. Pase. Su salón era ordenado, lleno de fotos de niños y familias. Me ofreció asiento. ¿En qué puedo ayudarla, Yara? Si es por su nacimiento, fue todo normal. Un parto largo, pero sin complicaciones. No es por el parto exactamente, dije, sacando la copia del informe del hospital. Señalé su nombre. Es por esto. Dice que la inscripción se pospuso. ¿Por qué? Pilar Torres se quedó muy quieta. Sus manos, sobre el regazo, se apretaron ligeramente. Son cosas de papeles. A veces se tarda. El hospital estaba muy saturado en aquella época. No, no es eso, insistí, suavemente. Doña Pilar, mi madre ha fallecido. Y ha dejado muchas preguntas. Necesito saber la verdad. Por favor. ¿Por qué una comadrona externa? ¿Por qué un retraso en la inscripción? Ella me miró durante un largo momento.
Su expresión se suavizó, mezclando lástima y algo que parecía remordimiento. Usted se parece a ella. A Elena. Tiene sus ojos. No dije nada. Esperé. Suspiró, un sonido largo y cansado. Su madre era una mujer muy asustada cuando vino a verme. Estaba embarazada. Soltera. Y el padre del bebé no era una opción. No podía reconocerlo. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Ramón? ¿Mi padre? Ella negó con la cabeza, lentamente. Ramón Vargas apareció después. Cuando Elena ya estaba de muchos meses. Se hizo cargo. Dijo que la amaba. Que reconocería al niño como suyo. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Pero para eso, los papeles tenían que estar en orden. Un parte de alumbramiento oficial, con fecha y hora, firmado por un médico del hospital, era un registro muy rígido. Difícil de ajustar. Ajustar, repetí, sintiendo el suelo ceder bajo mis pies. Yo ayudaba a mujeres en situaciones complicadas, dijo, con un hilo de orgullo en la voz. Era mi oficio. Atendí su parto aquí, en mi casa. Fue rápido, ella era fuerte. Luego, unos días después, fuimos al hospital. Ella dijo que había dado a luz allí, de repente. Yo, como comadrona colaboradora, firmé el parte. Con la fecha que ella necesitaba. Sus ojos se nublaron. Ramón ya estaba allí. Actuando como el padre preocupado. La inscripción en el registro civil se hizo con él como progenitor. Todo limpio. Todo legal. Todo falso. La habitación dio una vuelta a mi alrededor. ¿Y el padre biológico? Pilar Torres se encogió. Eso, querida, nunca me lo dijo. Solo me dijo que era un hombre con una vida hecha, una familia. Que no podía, ni quería, saber nada. Que su única condición era el silencio total. Y que Ramón estaba de acuerdo. A cambio de, bueno, a cambio de tener una esposa y una hija, supongo. Un hombre con una vida hecha. Una familia, Álvaro Rojas. Dueño de una bodega. Casado. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. ¿Sabes si hubo dinero? ¿Pagos? La vieja comadrona bajó la mirada. Eso ya no es asunto mío. Yo solo ayudé a traer una vida al mundo y a darle un nombre. El resto, fueron sus decisiones. Me miró, con una súplica antigua en los ojos. Fue hace casi 30 años. Deje el pasado enterrado, niña. A veces, la mentira es un acto de amor. Su madre quería protegerla. Darle un padre, un apellido. Salí de su casa sintiéndome como un fantasma. No era hija de Ramón. Mi certificado de nacimiento era una farsa. Mi vida, un arreglo. ¿Y Álvaro? ¿Era él? Los pagos regulares, el chantaje del silencio, la mirada de fastidio y miedo. Llegué a mi piso, vacía. No lloré. Solo me senté en la oscuridad, con el peso de la verdad aplastándome. ¿Quién era yo? El timbre del móvil me sobresaltó. Un número desconocido. Sí. ¿Yara Millán? Una voz de mujer, mayor, con un tono educado pero tenso. Sí. ¿Quién es? Me llamo Marta. Marta Rojas. Soy la esposa de Álvaro. Necesito verla. En persona. Hoy. La sangre se heló en mis venas. La esposa. ¿Qué quiere? Hablar. De su madre. De usted. De cosas que es mejor no decir por teléfono. ¿Conoce la cafetería del Museo de Bellas Artes? A las 5. Venga sola. Por su propio bien. Colgó antes de que pudiera responder. A las 5 en punto, entré en la cafetería, casi vacía. La reconocí de inmediato. De las fotos sociales de la bodega. Marta Rojas era una mujer alta, delgada, elegantemente vestida, con el pelo blanco recogido en un moño impecable.
Tenía los ojos claros y una expresión serena que no llegaba a ocultar la tensión en su mandíbula. Me señaló la silla frente a ella. Gracias por venir. ¿Café? No, gracias. ¿Qué quiere? Ella sonrió, un gesto frío y cortés. Directa, como su madre, al parecer. Tomó un sorbo de su té. Sé que ha estado haciendo preguntas. Visitando a mi marido. Revolviendo el pasado. Mi madre me dejó una deuda con su marido. Es normal querer saber por qué. La deuda, dijo, como si la palabra tuviera mal sabor. Sí. Un acuerdo lamentable. Mi marido es un hombre blando a veces. Con un sentido de la caridad mal entendido. Me miró fijamente. Usted se parece a ella. Mucho. Es desconcertante. ¿A qué ha venido, señora Rojas? Apretó los labios. A ofrecerle un consejo. Tome la oferta de mi marido. Destruya esos papeles viejos. Cobre con su silencio. Y siga con su vida. ¿Y si quiero saber la verdad? ¿Toda la verdad? Sus ojos se endurecieron. La verdad, querida, es a menudo un lujo que no nos podemos permitir. Puede destruir familias. Vidas enteras. Como la suya, aventuré. Un destello de dolor cruzó su rostro, rápidamente sofocado. Como la de todos. Mi familia, mi hijo, nuestro nombre, todo está en juego por fantasmas de hace 30 años. ¿Qué fantasmas? ¿El fantasma de un niño que no debió nacer? Palideció. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la taza. ¿Qué sabe de eso? Sé que mi madre trabajó para su marido. Sé que dejó de trabajar cuando yo nací. Sé que hubo pagos, durante años. Y sé que mi partida de nacimiento es falsa. Que Ramón Vargas no es mi padre. Las palabras salían como cuchillos, y yo disfrutaba viendo cómo cada una la golpeaba. Ella respiró hondo, buscando control. Mire, Yara. Le voy a ser franca, porque creo que es inteligente. Lo que pasó entre Álvaro y su madre fue un error. Un desliz de un hombre en un momento de debilidad. Ella era joven, atractiva, y él fue estúpido. Cuando ella quedó embarazada, fue un caos. Allí estaba. La confirmación. El mundo se redujo a su voz fría y clara. Mi marido tenía miedo. De mí, de nuestro hijo, del escándalo. Ella también tenía miedo. Quería darle un padre a su hijo. Una vida decente. Llegaron a un acuerdo. Álvaro le daría un apoyo económico. A cambio, ella se iría, encontraría a otro hombre y nunca, nunca revelaría la verdad. Y así lo hizo. Se casó con ese borracho de Ramón, quien, por lo visto, aceptó el papel a cambio de una vida cómoda pagada por nosotros durante años. Cada palabra era un golpe. Yo era el error. El desliz. El producto de un chantaje y un acuerdo secreto. Entonces, logré decir, con la garganta seca, ¿Álvaro Rojas es mi padre? Marta Rojas me miró fijamente. No había cariño en su mirada. Solo un cálculo frío y desesperado. Esa es una posibilidad. Una posibilidad muy dolorosa e inconveniente para todos. Pero es solo una posibilidad, Yara. No hay forma de probarlo. Y le aconsejo que no intente hacerlo. Existen las pruebas de ADN, dije, desafiante. Sonrió, una sonrisa triste y amarga. ¿Y quién se las haría? ¿Mi marido? No lo hará. Arruinaría todo lo que ha construido. ¿Usted? Sin su consentimiento, es imposible. Y aun si lo lograra, ¿qué ganaría? ¿Un padre que nunca la quiso? ¿Una media herencia disputada en los tribunales? ¿El escándalo? ¿La destrucción de la familia de mi hijo? Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro intenso. Ganaría la verdad. Y a veces, Yara, la verdad es lo más inútil y destructivo que existe. Tome el dinero. Tome su libertad. Y déjenos en paz. Déjeme a mí, a mi hijo,
a nuestro negocio, tener paz. Es lo que su madre quiso. Un silencio pagado. Se levantó, dejando un billete de 20 euros en la mesa. Piénselo. Pero no tarde. Mi marido es más compasivo que yo. Yo solo veo una amenaza para los míos. Y haré lo que sea para protegerlos. Se fue, dejando su perfume caro y su amenaza flotando en el aire. No era una confirmación. Era una advertencia. Una oferta de rendición. Marta Rojas no me daría la prueba. Y sin ella, yo solo era una hija ilegítima posible, un secreto incómodo, un fantasma con un pagaré. Pero ahora lo sabía. O al menos, sospechaba con toda mi alma. No era la hija de Ramón. Era la hija de un secreto, de un error, de un acuerdo cobarde. Y mi herencia no era una deuda. Era una mentira que había sostenido la vida de todos a mi alrededor. ¿Qué hacía con eso? ¿La enterraba, como querían todos? ¿O la usaba como un arma para reclamar una identidad que nadie me quería dar? La advertencia de Marta Rojas quedó grabada a fuego en mi mente. Una amenaza para los míos, yo era eso. Un error incómodo, un secreto que podía hacer añicos su vida perfecta. Pero yo no tenía paz que proteger. Solo tenía un agujero en mi identidad y una rabia sorda que crecía cada día. Ramón estaba empeorando. Lo supe cuando me llamó una noche, con la voz pastosa y arrastrada por el alcohol y algo más, pánico. Yara. Tienes que hablar con ese hombre. Tosió, un sonido húmedo y desagradable. ¿Con qué hombre, Ramón? Con Rojas, joder. Casi gritó. Tienes que decirle que pare. Que deje de llamarme. Que ya ha tenido suficiente. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza. ¿Álvaro te está llamando? ¿Por qué? Por el dinero, ¿por qué va a hacer? Su voz se quebró en un sollozo ebrio. Dice que el acuerdo ha cambiado. Que 50.000 no fueron suficientes. Que el silencio ahora cuesta más. Que si no le doy 20.000 más, lo cuenta todo. ¿Contar qué, Ramón?, pregunté, helada. ¿Qué puede contar que no sea tu propia vergüenza por hacer que tu esposa muriente pidiera dinero para cubrir tus deudas? Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Luego, un susurro áspero, lleno de odio. No es mi vergüenza, mocosa. Es la de todos. La de tu puta madre y su amante de mierda. La tuya. De la hija bastarda. Respiró hondo. Él dice que si no pago, le dice a todo el mundo quién eres realmente. Que arruinará tu vida. Y la mía. Pero a mí ya me da igual. Yo no tengo un céntimo. Él lo sabe. Pero tú tienes algo que quiere. Esos malditos papeles. Dáselos. Dáselos y que nos deje en paz. Colgó bruscamente. Me quedé temblando, no de miedo, sino de furia. Álvaro, asustado por mi investigación, no solo me ofrecía un trato, sino que también presionaba a Ramón. Y Ramón, en su desesperación, intentaba usarme a mí como moneda de cambio. La rata acorralada mordiendo a quien podía. Entonces lo entendí. Álvaro tenía miedo de los papeles, sí. Pero también tenía miedo de algo más que pudieran contener. Algo que yo no había encontrado. Marta había hablado de fantasmas. Ramón de contarlo todo. ¿Y si la verdad no era solo sobre mi nacimiento? ¿Y si había algo más? Tenía que volver a la bodega. No a la oficina, sino a donde empezó todo. Donde mi madre trabajó. Donde ese error comenzó. Esperé a un día de cierre. Un domingo por la tarde. La bodega estaría vacía. Salté la vieja verja trasera, la que daba a los campos de viñas, con el corazón en la garganta. Conocía la distribución por la visita turística. Me dirigí a la parte más antigua, a las bodegas subterráneas donde se almacenaban las barricas más viejas. El aire era frío y olía a humedad, madera y uva fermentada. Las bombillas colgantes proyectaban sombras largas y movedizas. No sabía qué buscaba. Solo un instinto,
Una desesperada necesidad de rascar en los cimientos de la mentira. En el fondo de la última sala, detrás de una hilera de barricas cubiertas de polvo, había una vieja puerta de madera, casi invisible. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero la madera alrededor estaba podrida. Con un tirón seco, conseguí arrancar la bisagra superior y colarme dentro. Era un cuartito minúsculo, un antiguo almacén o despacho abandonado. Había cajas apiladas, herramientas oxidadas, y un viejo escritorio de madera carcomida por la humedad. Nada de valor. Iba a darme la vuelta, frustrada, cuando vi que uno de los cajones del escritorio estaba ligeramente abierto. Algo brilló dentro. Era una llave pequeña y vieja. Y pegada con cinta adhesiva ya seca en el fondo del cajón, un trozo de papel doblado. Con dedos temblorosos, lo abrí. Era un plano rudimentario de la bodega. Y en un rincón, cerca de los antiguos tanques de fermentación de cemento, ya en desuso, había una X marcada con el lápiz de mi madre. Reconocía su letra. Y una palabra, aquí. No lo pensé 2 veces. Corrí hacia la sala de los viejos tanques de cemento, monolitos grises y fríos. En el suelo, cerca de la pared, una losa parecía menos polvorienta que las otras. La golpeé con el talón. Sonó a hueco. No tenía palanca. Busqué a mi alrededor y encontré una barra de hierro. Con un esfuerzo desesperado, logré meterla en una grieta y hacer palanca. La losa se movió, revelando un hueco oscuro. Dentro, protegido por una bolsa de plástico enrollada, había un fajo de cartas atado con una cinta. Las cogí y me senté en el suelo frío, bajo la tenue luz de una bombilla. Eran cartas de mi madre. Dirigidas a nadie. O a sí misma. Diarios escritos a mano, en diferentes épocas. Y algunas, las más antiguas, iban dirigidas a. Empecé a leer. Las primeras hablaban de su trabajo en la bodega, de lo mucho que aprendía, de la admiración por el dueño, un hombre hecho a sí mismo, tan triste a veces. Luego, la admiración se volvía algo más. Hoy me ha sonreído. He sentido que me derretía. Después, el tono cambiaba. Tengo miedo. Esto no puede ser. Él tiene una familia. Pero cuando está conmigo, me hace sentir viva. Y luego, la carta clave. La que me detuvo la respiración. Fecha, mayo de 1997. Querido A. Lo sé. Lo sé desde hace una semana. Estoy asustada. No sé qué hacer. Tú me dijiste que esto no podía pasar, que debíamos tener cuidado. Y yo fui estúpida. Ahora cargo con las consecuencias. Y sé cuáles serán. No querrás saber nada. No puedes. Tu mujer, tu hijo, tu posición, todo es más importante. Yo solo soy la oficinista. Lo entiendo. No te pediré nada. Pero necesito desaparecer. Encontrar un trabajo lejos. Pero no tengo dinero. Y tengo miedo. Unas páginas después, otra carta, de julio de 1997, justo antes de dejar el trabajo. He hablado con Ramón. Es un borracho, y no es un buen hombre. Pero está desesperado. Su mujer murió, está solo y tiene deudas. Le he contado una versión. Le he dicho que el bebé es de un novio que me dejó. Le he dicho que si se casa conmigo, le da un apellido al niño y una mujer que cuide de su hija pequeña, Sofía, él tendrá un hogar. Y a cambio, yo tendré seguridad. Él lo ha aceptado. Pero hay una condición. Tiene miedo de las habladurías, de que el padre verdadero aparezca algún día y le quite su familia. Pide una garantía. Dinero. Una suma para callar, para asegurarse de que el secreto se mantiene. Él lo llama compensación. Yo lo llamo chantaje. Pero no tengo opción. Necesito que me ayudes. Una última vez. Dame esa suma. Y te prometo que nunca más te molestaré. El niño será suyo. Yo seré su esposa. Y tú seguirás con tu vida. Es la única salida. Por favor. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel viejo.
Vi a mi madre, joven, asustada, vendiendo su vida y la mía a un hombre miserable para comprarle una fachada de respetabilidad a otro hombre cobarde. Y luego, la última carta relevante. Una sola hoja, sin fecha, pero por el contexto, debía ser de hacía un año, poco antes del diagnóstico. Para Yara, si algún día lo encuentra. Mi niña. Si lees esto, es que he fallado. Que la verdad ha salido. O que has sido más lista que todos nosotros. Perdóname. Perdóname por la mentira más grande. Ramón no es tu padre. Tu padre biológico es un hombre al que amé una vez, y que me amó, pero cuyo amor no era tan fuerte como su miedo. Yo te elegí a ti. Te elegí sobre él, sobre todo. Hice un trato con el diablo, Ramón, para que pudieras tener un nombre, un techo, una hermana. Y hice otro trato con tu padre, un dinero regular, una pensión disfrazada, para que Ramón no nos echara a la calle. Fui débil. Tenía miedo. Y luego, cuando supe que me moría, y Ramón, con sus deudas, vino a suplicarme, supe que era el momento de cerrar el círculo. Fui a ver a tu padre. Le pedí el dinero para pagar las deudas de Ramón, a cambio de mi silencio eterno. Pero esta vez no quise un trato secreto. Quise un pagaré. Una deuda real, con tu nombre. Para que, si alguna vez Ramón o tu padre intentaban hacerte daño, o negarte quién eres, tú tuvieras esto. Un papel que les obligaba a ti, pero que también los ataba a ellos. Un recordatorio de su culpa. Mi último acto de protección torpe. Te dejo esta deuda, hija mía, no para que la pagues, sino para que la uses como un arma si algún día necesitas defenderte de los lobos con los que he llenado tu vida. Te amo. Siempre. Mamá. No podía respirar. La habitación giraba. No era una deuda. Era un escudo. Un arma. Mi madre, en su lecho de muerte, no me había maldecido con una carga. Me había dado, de la forma más retorcida y desesperada posible, la llave para mi libertad. El pagaré no era para que yo pagara. Era para obligar a Álvaro a mantener el secreto, o enfrentar una reclamación legal que podría destapar todo. Y para atar a Ramón, porque si él hablaba, la deuda, y el escándalo, caería sobre mí, pero también sobre él, por su chantaje de años. Lo entendí todo. Los pagos de AR. La presión de Ramón. La oferta de Álvaro de cancelar la deuda a cambio de los papeles. Quería borrar el último vestigio, el instrumento que mi madre había creado para protegerme. Salí de la bodega como un autómata, las cartas apretadas contra mi pecho. Era de noche. No sé cómo llegué a mi piso. Solo cuando estuve dentro, con la puerta cerrada, me dejé caer al suelo y lloré. Lloré por mi madre, asustada y valiente. Lloré por la niña que fui, criada en una mentira. Lloré de rabia contra Ramón, contra Álvaro, contra la cobardía de los hombres. Un golpe en la puida me sobresaltó. Era Sofía. Esta vez no lloraba. Parecía hecha polvo, vacía. Ha venido Ramón, dijo, con voz ronca. Está borracho. Dice que va a ir a ver a Álvaro mañana. Que si no le da el dinero, va a contárselo todo a la prensa. A destrozarlo. La miré, con las cartas aún en la mano. ¿Y qué quieres que haga, Sofía? ¿Que le dé los papeles a Álvaro para que le pague a Ramón y sigan todos felices con su silencio? Ella negó, lentamente. No. He venido a decirte la verdad. Toda. Respiró hondo. Cuando mamá enfermó, y Ramón vino con su problema de deudas, yo no solo la convencí para que pidiera el dinero. Yo fui quien le dio la idea de poner el pagaré a tu nombre. El mundo se detuvo. ¿Qué? Ramón estaba desesperado. Dijo que Álvaro nunca le daría dinero a él. Que solo se lo daría a mamá, por el pasado. Pero que necesitaba una garantía de que mamá no hablaría después, cuando ya no estuviera. Y que a lo mejor a ti, si te dejaba la deuda, te callarías también, por miedo o por lo que fuera. Sus lágrimas empezaron a caer, silenciosas. Yo tenía miedo, Yara. Miedo de que esos hombres vinieran. Miedo de perder la casa. De perderlo todo. Y le dije a mamá,
Ponle la deuda a Yara. Así Álvaro sabrá que el secreto sigue seguro. Porque Yara no querrá una deuda así. Y Ramón tendrá su dinero. Fui yo. Fue mi idea. Mamá no quería. Luchó. Pero estaba tan débil y al final, firmó. Se desplomó, sollozando. Él me utilizó. Ramón me utilizó. Y yo te utilicé a ti. Te cargué con esto para salvar mi pellejo. Y ahora todo se va a la mierda porque Ramón es un animal avaricioso y estúpido. No sentí ira. Solo un cansancio infinito. Sofía no era malvada. Era débil y asustada, como lo fue mi madre. Como lo era todo el mundo en esta historia de miedo y mentiras. Tienes que pararle, Sofía, le dije, con una calma nueva. Tienes que parar a Ramón. ¿Cómo? Está fuera de control. Le mostré las cartas. Con la verdad. Con toda la verdad. Él cree que tiene poder con este secreto. Pero el poder ahora es mío. Mientras ella leía, con los ojos cada vez más abiertos, yo cogí el teléfono. No llamé a la policía. No llamé a Álvaro. Marqué el número de Antonio, el abogado. El hombre que había leído el testamento con voz neutra. ¿Don Antonio? Soy Yara Millán. Necesito una cita mañana a primera hora. Es urgente. Tengo documentos relativos al testamento de mi madre. Y a un posible chantaje. Colgué. Sofía me miraba, pálida. ¿Qué vas a hacer? Lo que mi madre pretendía, dije, recogiendo el pagaré y las cartas. Usar su última herencia. El miedo seguía ahí. Pero ahora, debajo, había algo más sólido. Una rabia fría y un propósito claro. Ellos me habían dejado la deuda. Y yo iba a cobrarla. A mi manera. La mañana era fría y gris cuando llegué a la bodega, con las cartas de mi madre y el pagaré en mi bolso, y una determinación de acero en las venas. No había llamado. Sabía que estaría allí. Los domingos por la mañana, según me había contado una vez Carmen, Álvaro Rojas revisaba las barricas en soledad. Su ritual. Esta vez toqué el timbre de la entrada principal. No era una intrusa. Era una acreedora que venía a negociar. Me abrió Marta, su esposa. Iba vestida de calle, como si fuera a salir. Al verme, su expresión serena se agrietó, mostrando primero sorpresa y luego una fría hostilidad. ¿Usted? ¿Qué quiere? Ya le dije que necesito hablar con su marido. Ahora. Es por su propio interés. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Mi marido no tiene nada que hablar con usted. Tiene la oferta sobre la mesa. Acepte o rechace, pero no vuelva a molestar. Si no habla conmigo en los próximos 5 minutos, todo lo que hay en este sobre, dije, levantando la carpeta donde había guardado copias de las cartas, irá directamente al abogado que está gestionando la posible demanda por coacción y chantaje contra Ramón Vargas. Y su nombre, y el de esta bodega, aparecerán en el sumario. Para siempre. Marta palideció. Antes de que pudiera responder, una voz cansada sonó desde el interior. Déjala pasar, Marta. Álvaro apareció en el vestíbulo. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía los hombros caídos y una tristeza profunda en los ojos. Su mujer le lanzó una mirada furiosa, pero se apartó a regañadientes. Me siguió hasta la oficina, la misma de mi primera visita. Se dejó caer en su sillón, sin ofrecerme asiento. Yo me quedé de pie frente al escritorio. Tiene una hora, Ramón viene a vernos, dijo Marta desde la puerta, los brazos cruzados. ¿A qué ha venido, Yara?, preguntó Álvaro, ignorándola. ¿A rechazar mi oferta en persona? Está bien. La deuda sigue en pie, entonces. Con intereses, si quiere. Saqué las copias de las cartas y las puse sobre el escritorio. Luego, el pagaré original. No he venido a hablar de la deuda. He venido a hablar de esto. Él miró los papeles. Reconoció la letra de mi madre de inmediato. Un temblor le recorrió las manos.
¿Dónde ha encontrado eso? ¿Dónde mi madre lo escondió? Para mí. En la bodega. Donde todo empezó. Marta se adelantó, intentando coger las cartas. Esto es, propiedad privada. Robo. Marta, basta. La voz de Álvaro fue un latigazo seco. Ella se detuvo, sorprendida. Él no le quitaba la vista de encima a los papeles. Déjanos. Álvaro. He dicho que nos dejes, gritó, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Fue la primera vez que le vi perder el control. Marta, herida y furiosa, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Él respiró hondo, pasándose una mano por la cara. ¿Las ha leído?, preguntó, sin mirarme. Sí. Entonces ya lo sabe casi todo. Casi todo, confirmé. Sé que mi madre le amó. Sé que usted tuvo miedo. Sé que pagó durante años para comprar su silencio y el de Ramón. Y sé que este pagaré, toqué el papel, no es una deuda. Es el último chantaje de mi madre hacia usted. Para obligarle a callar. Para protegerme. Álvaro asintió lentamente, con los ojos cerrados. Elena siempre fue más lista y más valiente que yo. Abrió los ojos. Estaban húmedos. Ella no quería ese dinero para sí, al final. Lo quería para comprarle a Ramón su firma en tu partida de nacimiento. Para darte un apellido. Yo fui un cobarde. Lo pagué. Por alivio. Por miedo. Por comprar mi propia tranquilidad a costa de la de ella. ¿Y por qué el último préstamo? Los 50.000 euros. ¿Fue para pagar las deudas de Ramón, como me dijo Sofía? Sí, susurró. Ella vino aquí. El día que supo que se moría. Estaba destrozada, pero serena. Me dijo que Ramón estaba en un aprieto. Que si no pagaba, le harían daño. Y que a ti, a vosotras, os echarían de la casa. No quería que muriera dejándoos en la calle. Una lágrima escapó por su mejilla surcada de arrugas. Me rogó. No por ella. Por ti. Dijo, ayúdala una última vez. Sálvala de la ruina que yo le dejo. Yo le di el dinero. En efectivo. No quise ningún papel. Pero ella insistió. Dijo, quiero un pagaré. A nombre de Yara. Yo no lo entendí. Me enfadé. Pensé que era para atarme, para poder pedir más tarde. ¿Y no era eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la carta. No. Tiempo después, cuando ya había firmado, me llamó. Fue la última vez que hablamos. Su voz se quebró. Me dijo, Álvaro, ese pagaré no es para ti. Es para ella. Es un escudo. Si algún día Ramón, o tú, o cualquiera, intenta hacerle daño, o negarle quién es, o echarla a la calle, ella tiene ese papel. Un papel que te obliga a ti, legalmente. Úsalo para asustar a Ramón si hace falta. Úsalo para recordarte que tienes una hija en el mundo a la que le debes, al menos, tu silencio y tu ausencia. O tu ayuda, si alguna vez la necesita. Me lo dijo llorando. Es lo único fuerte que le puedo dejar, dijo. El sollozo le sacudió el cuerpo, seco y doloroso. Y yo, en mi estupidez, en mi egoísmo, solo vi una amenaza. Una forma de chantaje. No vi el amor. No vi a una madre desesperada protegiendo a su cría de los lobos, y yo era uno de ellos. Golpeó su pecho con el puño. Por eso quería los papeles. Para borrar mi culpa. Para borrar su recuerdo, su último acto de amor que me hacía verme como lo que era, un hombre pequeño y asustado. Me acerqué. Toda mi rabia se estaba transformando en algo distinto, una pena enorme y cansada. ¿Y el niño, Álvaro? El niño que nunca debió nacer. Ramón dijo eso. Álvaro levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Eso te dijo? Un destello de la vieja ira apareció en su mirada. ¿Ese miserable? Él te lo dijo, ¿verdad? Que no debiste nacer. Así fue. Se levantó,
dando la espalda, mirando por la ventana hacia sus viñedos, su vida, su legado. Cuando habló, su voz era clara y llena de una amargura infinita. El niño al que se refería no eras tú, Yara. El mundo se detuvo. ¿Qué? Se volvió. Tu madre, cuando empezamos nuestra relación, ella ya estaba embarazada. De Ramón. El suelo desapareció bajo mis pies. No, eso no es posible. Sofía es mayor que yo, ella. No de Ramón y su primera mujer. De Ramón y ella. Casi gritó. Elena y Ramón ya se veían, de forma esporádica, antes de que ella y yo empezáramos. Él estaba recién viudo, perdido, borracho. Ella era joven, quizás con algo de lástima. Fue una noche. Un error. Y de ahí vino un embarazo. Se apoyó en el escritorio, como si le costara mantenerse en pie. Ella vino a mí, asustada. No sabía qué hacer. Yo me enamoré de ella, lo admito. Le dije que la ayudaría. Que dejaría a mi mujer. Que criaríamos al niño juntos. Fui un iluso. Cuando mi familia, mi padre sobre todo, se enteró, fue un infierno. Amenazó con desheredarme, con arruinarme. Y yo, me eché atrás. Le dije a Elena que no podía. Que necesitaba tiempo. Ella, desesperada, fue a contárselo a Ramón. Él, en vez de rechazarla, vio una oportunidad. Le dijo que se casaría con ella, que reconocería al niño como suyo, pero a cambio de dinero. De mi dinero. Un pago por su silencio y por hacer de padre. Y así nació el chantaje. Cada palabra era un martillazo. Entonces, el niño perdió al bebé. A los 3 meses. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fue un golpe terrible para ella. Para ambos. Ramón, el muy canalla, incluso intentó que yo siguiera pagando, diciendo que era por el daño emocional. Ese fue el verdadero niño que no debió nacer. El que Ramón usó como excusa para exprimirme durante años. Y cuando tú llegaste, Yara, cuando yo y tu madre, bueno, volvimos a caer. Y esta vez, ella sí dio a luz. A ti. Se acercó, mirándome directamente, con una intensidad dolorosa. Yo no soy tu padre, Yara. La habitación guardó silencio. No supe si era alivio o decepción lo que sentí. Era un vacío extraño. Las pruebas, murmuré. Si quieres hacerlas, las hacemos. Pero te darán el mismo resultado. No hay vínculo biológico entre nosotros. Suspiró. Tu padre biológico fue un hombre que pasó por la vida de tu madre después de que ella y yo lo dejáramos, antes de que ella volviera con Ramón de forma definitiva. Un tipo que desapareció al saber del embarazo. Ella nunca quiso decirme su nombre. Dijo que era mejor así. Para todos. Para ti. Ramón aceptó reconocerte también, porque el chantaje seguía siendo rentable. Yo pagaba, y él tenía una familia que le daba un aire de respetabilidad. Y tu madre tenía cierta seguridad para sus 2 hijas. Todo encajaba. El odio de Ramón hacia mí. No era el odio a un recordatorio de la infidelidad de su mujer, sino el odio a un sustituto. Yo era la niña que sí había nacido, viva y coleando, mientras que el hijo de su sangre, el que podría haberle atado a Elena sin necesidad de chantaje, había muerto. Yo era un recordatorio de su fracaso, de su deuda perpetua, y de la mujer que nunca le quiso realmente. El pagaré de los 50.000, dije. Fue el último pago. Pero no para Ramón. Fue para tu madre. Para que ella muriera tranquila, pensando que te había protegido. Y para mí, fue una forma de pagar, de alguna manera, una ínfima parte de la deuda de felicidad que le debía. Se secó los ojos. Pero fallé. Dejé que el miedo me gobernara otra vez. Cuando me enteré de que estabas preguntando, investigando, pensé que querías exponerme, arruinarme. Por eso quise los papeles. Por eso presioné a Ramón, para que te frenara. Fui un necio. Otra vez. Hubo un silencio largo. El aire de la habitación parecía más liviano, aunque cargado de tristeza. Ramón viene hoy,
recordé. A por su dinero. A chantajearle a usted, ahora. Álvaro asintió, con una sonrisa triste. Sí. Y le va a encontrar sentado aquí, con usted, y con su abogado, si es el que viene. Y le vamos a contar una historia. La historia completa. Y le vamos a dar 2 opciones. Su mirada se endureció. Una, se va de aquí, firma un documento renunciando a cualquier pretensión sobre la herencia de tu madre y sobre ti, y se larga de vuestras vidas para siempre, a cambio de no denunciarle por chantaje y estafa con la documentación de tu nacimiento. O 2, vamos todos a comisaría ahora mismo, con las cartas, con los recibos, y con mi testimonio. Y a ver cuánto le dura la fachada de padre afligido en un juzgado. La determinación en su voz era nueva. Parecía haberse quitado un peso de encima. Ya no era el hombre asustado. Era un hombre que, tarde o temprano, asumía sus errores. ¿Y usted?, le pregunté. ¿Qué pasa con su familia? ¿Con Marta? ¿Saben la verdad? ¿O la mayoría? Mi hijo, no todos los detalles, pero sabe que tu madre existió, que fue un error doloroso. Marta siempre lo supo. Por eso odia tu existencia. Eres la prueba viviente de mi debilidad. Respiró hondo. Mi deuda con ellos la pagaré el resto de mi vida. Pero la deuda con tu madre, creo que hoy, por fin, puedo empezar a saldarla. Ayudándote a ti. Sonó el timbre de la puerta principal. Un timbrazo largo, insistente, borracho. Era Ramón. Álvaro y yo intercambiamos una mirada. En ella ya no había enemistad, ni miedo. Solo un cansado entendimiento y un propósito común. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Lista. Fui a abrir la puerta. Ramón estaba allí, con la chaqueta arrugada, la mirada sanguinolenta y el aliento a alcohol barato. Al verme a mí, en vez de a Marta, se le torció la sonrisa de superioridad. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? He venido a ver a Rojas. Pasa, Ramón, dije, apartándome. Todos te estamos esperando. Entró, farfullando. Cuando vio a Álvaro de pie tras el escritorio, y las cartas y el pagaré extendidos, su confianza ebria empezó a resquebrajarse. Y cuando, desde un rincón de la sala, Antonio, el abogado, asintió solemnemente con la cabeza, su rostro se descompuso por completo. La partida final, la que mi madre había ideado con su último aliento, estaba a punto de comenzar. Y por primera vez, yo no era el peón. Era la jugadora. Ramón eligió la opción 1. Fue sorprendente, pero no lo fue. Bajo la borrachera y la bravuconería, solo había un cobarde. Frente a la evidencia fría de Antonio, las cartas de mi madre, y la mirada de hastío definitivo de Álvaro, se desinfló como un globo. Firmó los papeles que renunciaban a cualquier derecho sobre la herencia de mamá y, lo más importante, a cualquier pretensión sobre mí. A cambio, no iríamos a la policía. Por ahora. Antonio fue claro: si se acerca a cualquiera de las 2 hermanas, si intenta cualquier tipo de contacto o amenaza, estos documentos van directos a un juzgado, junto con una denuncia por coacciones y un historial de chantaje de 2 décadas. Ramón asintió, mudo, y se fue tambaleándose de la bodega, más pequeño de lo que nunca le había visto. Álvaro cumplió su palabra. Unos días después, un giro bancario de 50.000 euros entró en mi cuenta. Un correo electrónico suyo, escueto, decía: esto siempre fue de ella. Ahora es tuyo. No es un pago. Es una restitución. No espero respuesta. AR. No se la di. No sabía qué decir. No era mi padre. Pero había sido, en su forma torpe y culpable, alguien importante para mi madre. Eso bastaba. O tenía que bastar. Fue Sofía quien dio el siguiente paso. Vino a mi piso una semana después, con una carpeta de abogado bajo el brazo y una determinación nueva en los ojos. Quiero vender la casa de Triana, dijo, sin preámbulos. Y quiero que la mitad sea tuya. Me quedé mirándola. Es tu herencia, Sofía. Tu casa. No. Su voz tembló, pero no de llanto, sino de fuerza. No lo es. Es la casa de mamá. Y ella la dejó para mí porque,
porque yo le rogué que lo hiciera. Porque era la mayor, porque tenía más derecho, porque 1000 excusas egoístas. Pero tú y yo sabemos la verdad. Esa casa se compró, se mantuvo y se salvó de las garras de Ramón con el dinero de Álvaro. Con el dinero del chantaje. Y con el sacrificio de mamá. Se acercó, poniendo la carpeta sobre la mesa. He hablado con un agente. Vale mucho. Con mi mitad, puedo comprar algo más pequeño, cerca de mi trabajo. Con tu mitad, puedes hacer lo que quieras. Empezar de cero. Es lo justo, Yara. Por primera vez en mi vida, quiero hacer lo justo. No hubo discusión. Asentí. La casa se vendió en un mes. El mercado estaba ávido. Cuando el dinero llegó, la cifra en mi cuenta me dejó sin aliento. No era riqueza, pero era libertad. Una libertad que mi madre nunca tuvo. Una tarde de domingo, de esas en que el cielo de Sevilla es de un azul despiadado, quedamos en el cementerio. Fue idea de Sofía. Llegamos por separado. Nos encontramos junto a la lápida sencilla de mármol blanco donde solo ponía Elena Millán. Madre y abuela. 1970 a 2025. Nos quedamos un rato en silencio, cada una con nuestros pensamientos. El rencor se había disuelto, dejando un pozo de tristeza y, sorprendentemente, de un cariño cansado. Siempre supe que me quería menos a mí, dijo Sofía de repente, sin mirarme. A Ramón, quiero decir. Y creo que, a veces, sentí que mamá también. Porque yo era su hija, la de verdad. Y cada vez que me miraba, debía recordarle a él. A su error. A su vida atrapada. No creo que te quisiera menos, dije, y era verdad. Creo que te tuvo que proteger de una forma diferente. A mí me dejó una deuda como arma. A ti te dejó un techo como refugio. Los dos eran actos de amor. Solo que, torpes. Como todo lo suyo. Sofía me miró, y por primera vez en años, vi a mi hermana, no a la rival, no a la cómplice. Vi a la niña asustada que también creció entre mentiras. Perdóname, Yara. De verdad. Y a mí, perdóname, respondí. Por haber pensado que lo habías hecho por maldad, y no por miedo. Nos abrazamos. Fue un abrazo incómodo al principio, lleno de años de distancia, pero poco a poco, la tensión se fue. Lloramos las dos, por mamá, por nosotras, por la familia que no tuvimos y la que, quizás, podríamos ser a partir de ahora. No volveré a hablar de esto, susurró Sofía cuando nos separamos. Del pasado. De Álvaro. De nada. Quiero mirar hacia adelante. Yo también, asentí. Y era cierto. El pasado ya no era un monstruo que me perseguía. Era una historia triste que ahora entendía, y que podía guardar en un cajón sin que me envenenara. Usé el dinero. Parte del pago de Álvaro y mi mitad de la venta de la casa. No para comprar lujos, sino para comprar un futuro. Un local pequeño, con el horno de ladrillo visto, en el barrio de San Lorenzo. Siempre me había gustado amasar, el olor de la levadura, la calma de dar forma a la masa. Mamá me enseñó. Decía que en el pan no se podía mentir, o no subía. El horno de Elena abrió sus puertas en primavera. El olor a pan recién horneado y crujiente llenaba la calle cada mañana. No era gran cosa, pero era mío. Nuestro, en el fondo. De ella y mía. El día de la inauguración, colgué detrás del mostrador, enmarcado con un marco sencillo de madera clara, el pagaré original. Los 50.000 euros. La firma temblorosa de mi madre. La fecha que marcó el principio del fin y, sin saberlo ella, un nuevo comienzo para mí. Algunos clientes curiosos preguntaban: ¿qué es eso? ¿Un cuadro abstracto? Yo sonreía. Es la herencia más valiosa que me dejó mi madre. Y lo era. No era un recordatorio de la deuda, ni del chantaje, ni de la mentira. Era un recordatorio de su coraje. Del amor más retorcido y desesperado, pero amor al fin y al cabo. De que incluso en su lecho de muerte, luchó por darme un arma para defenderme. Y yo, al fin, había aprendido a usarla, no para atacar, sino para construir algo nuevo y sólido,
algo tan honesto como el pan fresco. Sofía viene a menudo. A veces trae a su novio, un tipo serio y amable que nada sabe de nuestros fantasmas. Ramón desapareció de Sevilla. Dicen que se fue a Cádiz. No quiero saber más. Álvaro Rojas murió un año después, de un infarto. Su hijo se hizo cargo de la bodega. Leí la esquela en el periódico. No fui al funeral. No era mi lugar. Pero una tarde, su hijo, un hombre de mi edad con sus ojos, entró en la panadería. No dijo quién era. Solo pidió una barra de masa madre. Al irse, me dejó una botella de vino tinto, sin etiqueta, solo un lazo negro. De la cosecha del 97, dijo. Asentí. La guardé. No la he abierto. Tal vez nunca lo haga. Ahora, cuando amaso el pan antes del amanecer, y veo el pagaré enmarcado en la pared, no siento amargura. Siento paz. La deuda está saldada. No la de dinero, sino la de entendimiento. Mamá hizo lo que pudo con las herramientas equivocadas, pero con la intención correcta. Y yo, al final, heredé eso, la tenacidad. La voluntad de levantarse, de amasar de nuevo, de sacar algo bueno y nutritivo del desastre. La vida, como la masa, a veces se cae, a veces no fermenta como esperas. Pero siempre hay otra hornada. Otro día. Otro comienzo. Y el mío huele a pan recién hecho y a verdad, por fin, tranquila.